Buen día, mis hermanos. Hoy es 8 de enero, día primero de la semana 2 de nuestro club de lectura de la palabra. En el día de hoy tengo el privilegio de llevarles la lectura de la palabra del día de hoy. Hoy corresponde a Mateo capítulo 22, 23 y 24. Primeramente vamos a colocarle este tiempo en manos del Espíritu Santo. Que seas tú en este momento abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que esa palabra venga como bálsamo a nuestros oídos, Padre eterno. Que llegue como darga a nuestros corazones y que seas solo tú hablándonos y dándonos claridad para escuchar lo que tú quieres manifestarnos a través de esta palabra día a día, Señor. Gracias te damos hoy porque tenemos la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra, de conocer lo que tú quieres hablarnos día a día, de todo lo que has sido y lo que serás, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, que no sea yo llevando la lectura, sino seas tú dirigiéndote por medio de mí a cada una de las personas que quieres que llegue esta palabra. Te doy gracias y te coloco en tus manos esta lectura, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 22. Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para verla a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Les dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano.
Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. ¿De quién es el Hijo del Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día para preguntarle más. Jesús acusa a los escribas y a fariseos, capítulo 23. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las satulaciones en las plazas, y en los hombres lo llaman rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padres vuestros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni llaméis maestro, porque es vuestro maestro el Cristo. El que es mayor de vosotros sea siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito de una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es un deudor. Necios y ciegos,
¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario para hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y la tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueos que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis juntos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de sus profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la media de vuestros padres. Serpientes de generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, y a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Lamento de Jesús en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo verán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. A muchos falsos profetas le levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será dejada y la otra tomada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y los castigará duramente, y se pondrá a su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de los dientes. Wow. Hay muchas cosas que resaltar. Muchas. Pero aquí en el capítulo 22, que es una de mis palabras favoritas, en el versículo 37, cuando hablan del gran mandamiento,
todo se reduce a amor, ¿cierto? El amor que Él nos enseñó. Amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ese es uno de mis capítulos preferidos, de hecho lo tengo resaltado. No seréis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. De Él tenemos que aprender. Tenemos que aprender tantas cosas y cada día tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga más como Él. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que ser como unos niños delante de Él, con un corazón contrito y humillado. Y lo otro que también me llamó la atención es cuando lo que todos sabemos, ¿no? Bueno, lo que hemos leído antes la palabra y esta parte de la Biblia, cuando Él está hablando de las señales de antes del fin, que vendrán falsos profetas, que van a haber muchas personas que van a decir que son señales, que es Él, que ya llegó y no va a ser así. Tenemos que tener claro cuáles son las señales para cuando Él venga. Yo sé que su venida es pronto, porque todo lo que está aconteciendo en el mundo es apenas el principio del fin. Es apenas. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar, como dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá que el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo va a ser el día. Algo que me ha servido a mí en mi caminar con Cristo es preguntarme siempre ante cualquier decisión, ante cualquier circunstancia, ante cualquier objetivo, es ¿qué hubiese hecho Jesús? ¿O qué hubiese dicho Jesús? ¿Cómo hubiese actuado Jesús? De allí va a salir la respuesta correcta. Pídanle siempre guianza al Espíritu Santo y hoy ha sido una gran bendición esta lectura. Espero que haya sido de gran bendición. Compártela con las personas que quieres que aprendan de esta palabra. Y les mando bendiciones a todos. Dios sea con ustedes. Un abrazo.